comenzar este tema de la norma 19. ¿Ok? Que habla acerca de, bueno, de la constitución, la integración, la organización y el funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene. Cualquier duda, cualquier comentario en la sección de charla me pueden realizar la pregunta que tengan por ahí, alguna duda. Igual en Facebook, por ahí nos pueden hacer las preguntas que vayan surgiendo o las dudas que vayan surgiendo. Bueno, vamos a comenzar. Primeramente, y antes de, bueno, empezar de lleno con lo que es la norma 019, todos los aspectos de esta, vamos a comenzar con esta breve introducción del por qué la importancia de que exista o de que existe un reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, de acuerdo a lo que nos dice una ley federal del trabajo, como un antecedente o como una fuente importante, nos dice, bueno, que justamente todos los centros de trabajo deben de tener estas llamadas políticas de higiene y de seguridad. Esto nos sirve para qué? Justamente nos sirve para evitar en la medida de lo posible todos estos accidentes laborales que llamamos accidentes laborales, y justamente por esta razón, bueno, la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social en su momento se destinó ¿para qué? Para que ésta tuviera justamente la encomienda de vigilar y de supervisar que los centros de trabajo cumplan con todas estas obligaciones que la propia Secretaría del Trabajo, que la propia Ley Federal del Trabajo, perdón, establece. Entonces, bueno, ¿cuáles son o cuál es el aspecto más importante a destacar aquí? Bueno, justamente la seguridad de los trabajadores. Entonces, bueno, para este tema también es bastante relevante mencionar la razón de ser de este Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Como todos sabemos y como, bueno, como deberíamos de saberlo, este reglamento es de orden público y de interés social, es decir, para todos, ¿ok? Y bueno, de observancia general, que quiere decir que es aplicable en todo el país. Entonces, esta disposición básicamente establece de forma un poco más detallada y más a fondo la manera en que todos y cada uno de los patrones deberán instaurar estas políticas de higiene y de seguridad en sus propios centros de trabajo. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia de que existe o la importancia que tiene este reglamento de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? ¿Qué dice, qué dice en sí un reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo? Si nosotros nos vamos al reglamento, podríamos observar en el artículo número 2 de este reglamento, en donde nos dice que justamente este documento lo que tiene por objeto es establecer todas estas disposiciones en materia de seguridad y de salud en el trabajo y que, algo muy importante, tienen que observarse en los centros de trabajo. ¿A efecto de qué? Bueno, a efecto de contar con estas condiciones que permitan justamente prevenir estos riesgos. Y bueno, de esta manera, garantizarle a todos y cada uno de los trabajadores el derecho que tienen a desempeñar sus actividades en un entorno que asegure desde su vida, su salud y todo lo que conllevan estos riesgos a los que estamos expuestos como trabajadores. Entonces, ¿en qué se basa? Pues justamente se basa en la Ley Federal del Trabajo. En este reglamento, lo que se otorga como facultad a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es para que ésta le dé la interpretación que la dependencia crea pertinente, es decir, la interpretación que le da la propia Secretaría del Trabajo es la interpretación justa, la interpretación adecuada. ¿Qué quiere decir? Que la aplicación de este reglamento le corresponde única y exclusivamente a la secretaría. ¿Por qué? Porque es la encargada de alguna forma de vigilar que las relaciones que existen entre patrones y trabajadores sean siempre y en todo momento de acuerdo a las disposiciones laborales. Entonces,
Hay que tener en cuenta que la razón de ser de este Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo es sumamente importante en esto en lo que estamos hablando o lo que vamos a empezar a hablar el día de hoy de la norma 19. ¿Por qué? ¿Por qué es esta importancia? Bueno, porque justamente este reglamento está enfocado a la seguridad y a la salud laboral y tiene ciertas facultades que le concede a la Secretaría y podemos ver estas que ustedes están observando. Primeramente, formular estas políticas que sean públicas en cuanto a la seguridad y a la salud de los trabajadores. Ok. ¿Qué otra facultad le otorga? Bueno, esta tiene que diseñar, tiene que coordinar, tiene que ejecutar y tiene que evaluar todos estos programas y estas campañas para la prevención justamente de accidentes y de enfermedades de trabajo. ¿Ok? Siguiente facultad que le otorga o se le concede a la Secretaría del Trabajo es que tiene que actualizar todas estas tablas de enfermedades de trabajo y de la evaluación de las incapacidades que sean permanentes y a las que se refiere justamente la Ley Federal del Trabajo, ¿vale? O la Ley del Seguro Social. Otra de las facultades es que le da o le concede esta cuestión de instaurar y de sustanciar y sobre todo de resolver todos estos procedimientos de carácter administrativo. ¿Para qué? Para que se realice el cumplimiento de todas y cada una de las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, que están justamente contenidas en los reglamentos y en las normas. Y en caso de que, bueno, exista algún tipo de violación a estas disposiciones, bueno, tenga esta facultad de aplicar las sanciones correspondientes. ¿Ok? Por eso es que se habla mucho de eh, las sanciones que la Secretaría del Trabajo nos pone, nos otorga a a los patrones cuando nos hacen las visitas de inspección. Justamente por eso, porque ella tiene esta facultad. ¿Ok? Otra de las facultades es que puedes tramitar y puede resolver todos estos recursos de carácter administrativo que le correspondan a la Secretaría y que, bueno, sirvan para sustanciar lo relativo a las resoluciones mediante las cuales se impongan sanciones. Es decir, si me imponen una sanción por alguna violación, esta tiene la facultad de resolver estos conflictos, ¿ok? Que sean obviamente en cuanto a las disposiciones en materia de seguridad y de salud en el trabajo. Entonces, todo esto ustedes lo pueden observar de manera todavía más amplia, además de otros muchos puntos, en el contenido del artículo quinto del reglamento, ¿sale? Del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. La intención que tienen estas medidas es, como bien les decía, minimizar en lo posible todos estos riesgos de trabajo. ¿Por qué? Porque estos son una parte importantísima en la productividad de las empresas. Entonces, derivado de esto es como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social toma en cuenta muchísimas normas, ¿vale? Y muchísimos preceptos, y entre ellos justamente esta norma 19, esta norma oficial mexicana, que habla de la constitución, de la integración de la organización y del funcionamiento de las comisiones de seguridad y higiene. Y fíjense, hace mucho hincapié en materia de seguridad y prevención de riesgos en los centros de trabajo. ¿Cómo? Bueno, justamente realizando campañas, promoviendo la formación de comisiones de seguridad, las cuales, como vamos a ver, se encargan de investigar o de indagar en estas causas que dan pie a los accidentes en los centros de trabajo. ¿Cómo? Bueno, justamente proponiendo medidas para prevenirlos y vigilar que estas medidas se cumplan. Entonces, esa es la importancia de ver primeramente este Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos a entrar más a fondo acerca de qué es la Comisión de Seguridad de Higiene. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a ver qué es la Comisión de Seguridad de Higiene. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda?
No, perfecto. Bueno, la Comisión de Seguridad e Higiene tiene un objetivo general y un objetivo muy específico. Su objetivo general justamente es coordinar todas estas revisiones a las condiciones inseguras, así como de higiene en que se encuentra una empresa, una organización. ¿Ok? Ese es su objetivo general, pero de manera específica tiene que prevenir y tiene que vigilar que no sucedan accidentes de trabajo o minimizar, como bien lo decíamos, que sucedan estos accidentes, que sean los menos posibles. Pero, ¿qué es una comisión de seguridad e higiene? Antes de saber esto, hay que tener muy claro que en cualquier tipo de empresa, del tamaño que sea, e independientemente a lo que se dedique, siempre debe de prevalecer la seguridad y la higiene de los trabajadores. ¿Por qué? Porque las consecuencias derivadas de un accidente o de un riesgo de trabajo siempre pueden resultar muy perjudiciales para una empresa o para una organización. Entonces, es por eso la importancia justamente de esta norma 019, que es relativa a estas comisiones de seguridad. ¿Ok? Entonces, tener bien claro que estas comisiones deben existir en los centros de trabajo. Esta comisión tiene el objetivo, como bien les decía, de coordinar estas revisiones, ¿sale? Así como de todas las cuestiones relativas a la higiene que se encuentran en una empresa, sea del tamaño que sea. Entonces, la Comisión de Seguridad e Higiene, que es como concepto muy rápido, es un organismo bipartito. ¿Por qué? Porque está formado de igual número de representantes de los trabajadores e igual número de representantes del patrón. Por eso es bipartito. Entonces, principalmente el objetivo de esta comisión es esto, prevenir y vigilar que no sucedan accidentes de trabajo. ¿Ok? Eso hay que tenerlo muy claro siempre. Entonces, proponer estas medidas preventivas es otra de las tareas que tiene esta comisión y algo más importante, que es investigar cuando se susciten algún tipo de accidente o algún tipo de cuestión que amerite o que dé pie a una incapacidad o de un accidente, tiene la obligación de investigar cuáles fueron las causas de ese accidente o de esa enfermedad. ¿Ok? Entonces, hay que tenerlo, repito, claro. El objetivo de la Comisión de Seguridad y Higiene es prevenir, vigilar e investigar todas estas causas que dan pie a los accidentes o a las enfermedades de trabajo. ¿Ok? Vamos a ver las funciones que tiene una Comisión de Seguridad e Higiene como tal. ¿Ok? Entre las principales, hay muchas, pero entre las principales funciones de una Comisión de Seguridad e Higiene se encuentran estas cuatro. ¿Ok? La primera es identificar. ¿Qué va a identificar una comisión? Bueno, va a identificar todas estas condiciones que sean inseguras o que sean peligrosas. Y también, muy claro, todos estos actos inseguros, ¿sale? ¿Por qué actos inseguros? Porque justamente son las acciones de los propios trabajadores, ¿ok? ¿En dónde? En las áreas de trabajo de una empresa. La siguiente función es investigar, como bien se los decía, las causas de los accidentes y de las enfermedades de trabajo. ¿Ok? Siguiente función, proponer todas estas medidas que ayuden o sirvan para prevenir, es decir, medidas preventivas, ¿ok? Medidas de carácter preventivo para ¿qué? Para que no susciten accidentes o enfermedades de trabajo, ¿ok? Y otra de las funciones es dar el seguimiento. ¿Dar el seguimiento a qué? Bueno, una vez que yo instauro todas estas medidas propuestas por el grupo que conforma la comisión, pues este grupo tiene que encargarse de darle seguimiento a todas estas medidas que se instauren o se quieran instaurar para prevenir estos accidentes o estas enfermedades de trabajo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? Perfecto. Sigue. ¿Ok? ¿Ok? Por ahí una duda. Vamos a hablar de cómo se integra una comisión de seguridad e higiene. Bueno, la forma de, aquí va a haber dos vertientes, ¿ok? Dos puntos de partida.
¿La norma 19 es la misma para todas las empresas? Sí. Quizá en las empresas exista alguna otra norma que haya que aplicar en relación al tipo de actividad a la que se dedique la empresa, pero esta te habla acerca de la seguridad de los trabajadores y toda empresa debe contar con estas políticas y con estas medidas para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo. No hay ni una sola empresa, ni una sola, que no tenga enfermedades o accidentes. Por eso la importancia de esta norma, ¿ok? De implementar esta norma. Entonces, bueno, ¿cómo se integra? Aquí va a haber dos vertientes para que tú sepas cómo vas a integrar tu comisión de seguridad e higiene. Y va tendiente o va relativa a cuán es el tamaño de tu empresa o de tu centro de trabajo. ¿Ok? Entonces, si tú tienes menos de 15 trabajadores, ¿cómo la vas a conformar? Si tú tienes menos de 15, tu comisión va a estar conformada por el patrón o su representante, ¿ok? Y el representante de los trabajadores, ¿ok? Hay muchas empresas que no es la obligación, ¿ok? No es la obligación, pero hay empresas que, aunque tienen menos de 15 trabajadores, también designan vocales. ¿Ok? Digamos que eso queda a consideración. ¿Ok? Pero si nos vamos a lo que dice exactamente la norma, bueno, únicamente necesitas un representante del patrón y un representante del trabajador, si tienes menos de 15 trabajadores. ¿Ok? ¿Cómo los designas? Bueno, vamos a verlo un poquito más adelante. Ahorita nada más es cómo se conforma. ¿Ok? Ahora, si tú tienes o tu empresa tiene más de 15 trabajadores, ¿cómo vas a integrar tu comisión? Por un representante del patrón, un representante del trabajador y ahora sí, tus vocales. ¿Ok? Ahora, si existe en los centros de trabajo la figura sindical, bueno, también se incluye, pero no de manera como parte de la comisión, sino tiene ciertos aspectos en donde hay que tomar en cuenta el sindicato. ¿Por qué? Porque el sindicato tiene que reunir a los sindicalizados y entonces informarles que se va a conformar una comisión de seguridad e higiene y que hay que elegir un representante. Pero lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, así se conforma. Esas son las dos vertientes, los dos puntos de partida. Si tienes menos de 15 trabajadores, solamente el patrón o su representante y un representante de los trabajadores. ¿Ok? Si tienes más de 15, entonces ya es un representante del patrón, un representante del trabajador y vocales que designen ambas partes, que designen el representante del patrón y el representante del trabajador. ¿Ok? Que va a ir en relación a cuántos trabajadores tengas y cuántos miembros de tu comisión de seguridad necesites para poder realizar la vigilancia en todo el centro de trabajo. ¿Ok? Entonces, para que esto quede formalmente constituido, hay que realizar un acta de constitución y debe incluir una serie de requisitos, ¿ok? Vamos a hacerlo más adelante, vamos a verlo, pero así vamos a conformar. Estas son las dos vertientes, ¿ok? Ahora, requisitos para conformar una comisión de seguridad e higiene.
¿Ok? Bueno, como les decía, el primer requisito es realizar nuestra acta constitutiva, el documento en donde nos indiquen cómo vamos a conformarla, quiénes la van a integrar, cómo se va a reunir la comisión, cada cuánto se va a reunir la comisión, qué actividades realiza la comisión, qué funciones realiza cada uno de los integrantes de la comisión. Entonces, para que esta comisión, como les decía, quede formalmente constituida, hay que hacer este documento llamado acta constitutiva. ¿Ok? Y debe contener una serie de datos, datos de la comisión y datos del centro de trabajo. ¿Qué datos debe contener de la comisión? ¿Cuándo se está integrando? Debe de contener el nombre y la firma del patrón o de su representante y del representante de los trabajadores. ¿Ok? Y en caso de que sean centros de trabajo con más de 15 trabajadores, bueno, entonces también deben contener el nombre y la firma de los vocales que se hayan designado. ¿Ok? Esos son los datos de la comisión. Y los datos del centro de trabajo, los que comúnmente se colocan, que son el nombre o la denominación o la razón social del centro de trabajo. ¿Cuál es su domicilio completo, su RFC, su registro patronal? ¿Cuál es su actividad económica? ¿Cuándo inició actividades la empresa como tal? Y lo más importante, el número de trabajadores y el número de turnos con los que cuenta. ¿Ok? Esos son los requisitos que se necesitan para formalizar la constitución de nuestra Comisión de Seguridad y Higiene. Entonces, esta comisión, como les decía, es muy importante que exista en los centros de trabajo. Sobre todo, es importante que existan si no queremos llegar a ser sujetos de alguna revisión por parte de algún organismo laboral que, bueno, obviamente le pudiera ocasionar a la empresa algún tipo de contratiempo de cualquier tipo. Principalmente, hablemos de cuestiones financieras, ¿ok? Ahora, yo les pregunto, ¿los centros de trabajo podrán tener subcomisiones? ¿Ustedes qué opinan? Es decir, yo ya hice mi comisión, ¿puedo tener otras comisiones? ¿Qué opinan? Sí, no, por qué sí, por qué no. ¿Qué opinan? ¿Sí pueden los centros o no pueden los centros de trabajo tener subcomisiones u otras comisiones? ¿Ok? Me dicen por acá que sí. ¿Alguien más? Ok, aquí también me dicen que sí, que sí. Pero ¿por qué sí? ¿O por qué no los que opinan que no? ¿Ok? Bueno, la respuesta es sí. Sí se pueden conformar otras comisiones en los centros de trabajo. ¿Ok? Pero hay que considerar algunos aspectos para poder conformar esas otras comisiones. ¿Cuáles son? El número de trabajadores. ¿Ok? El número de turnos que existen en el centro de trabajo. Si yo tengo diversos turnos y al mismo tiempo tengo muchos trabajadores en estos turnos, pues ¿qué va a pasar? ¿Sabes qué? Necesito otras comisiones que me ayuden
a identificar o a vigilar todas estas cuestiones en estos diferentes turnos que yo tengo con muchísimos trabajadores en mi centro de trabajo. Otro punto que se puede tomar en cuenta para generar otra comisión son justamente que existan agentes o que existan condiciones peligrosas en las áreas que integran mi empresa o mi centro de trabajo y que me requieren, bueno, que exista más personal para vigilar esas áreas con esos agentes o esas condiciones peligrosas. ¿Ok? O la más común, que son las empresas contratistas, es decir, si existe una empresa que va a construir un edificio y necesita de otras empresas, ok, esas empresas, las contratistas, deben formular o deben crear sus comisiones de seguridad, ok, así como también la principal que reunió a a las contratistas, ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en ese centro de trabajo van a existir muchas comisiones de seguridad e higiene. ¿Ok? Entonces, eso sí se puede y esas son las razones. Vamos a ver qué funciones deben llevar a cabo los integrantes de una comisión. ¿Ok? Como vimos, existe un representante del patrón, un representante del trabajador y vocales en su caso. Al representante del patrón le vamos a llamar coordinador. ¿Ok? Al representante del trabajador le vamos a llamar secretario. ¿Qué funciones tienen? Bueno, pues el coordinador tiene la principal tarea de presidir estas reuniones de trabajo que la comisión debe de realizar para eh, comentar, implementar nuevas medidas, todo lo que se lleve a cabo por parte de la comisión. En estas reuniones, el coordinador tiene que presidirlas, que tiene que dirigirlas y tiene que coordinar que el funcionamiento de la comisión sea el adecuado, sea el correcto en relación a como nos lo indica la norma, que tiene que promover, bien importante, la participación de todos y de cada uno de los que integran esta comisión, ¿ok? Que todos sean eh, integrantes activos de la comisión. ¿Ok? Tiene que investigar, tiene que integrar todo este programa anual de recorridos. Una comisión tiene que realizar un programa anual, una calendarización que indique qué es lo que va a realizar durante un año. Y justamente el coordinador integra este programa anual de recorridos de verificación de estas comisiones. Es decir, vamos a realizar un recorrido, se realiza cada 3 meses. Ok. Cada 3 meses vamos a realizar los recorridos, primeramente en las áreas más peligrosas y vamos realizando los recorridos conforme vayan minimizándose las áreas de trabajo en donde los accidentes o las enfermedades o los riesgos sean menores. ¿Ok? Es un ejemplo de cómo se coordina, cómo se integra este programa en relación a las actividades que va a realizar la comisión. ¿Ok? Tiene que consignar estas eh, actas que se van a levantar cada vez que se realice un recorrido de verificación. ¿Ok? Tiene que checar que los resultados de las investigaciones sobre algunas causas de accidentes o enfermedades de trabajo sean los correctos, sean los reales resultados. ¿Ok? Tiene eh, que checar que todas estas medidas que se hayan implementado para prevenirlos se sigan, digámoslo de una manera, al pie de la letra, como realmente la comisión lo plasmó cuando realizó una reunión y acordó que se iban a implementar estas medidas. Y tiene que coordinar todas las investigaciones que se tengan que hacer cuando se realiza o cuando se suscita un accidente, una enfermedad de trabajo. Y finalmente tiene que elaborar al término de cada recorrido que se haga por parte de la comisión, tiene que elaborar toda esta cuestión de la verificación que se realice y tiene que ser de manera conjunta con el secretario. ¿Por qué? Porque el secretario tiene las funciones de convocar primeramente a los integrantes de la comisión a todas estas reuniones de trabajo que se estén programadas realizar. ¿Ok? Organizar y sobre todo tiene que apoyar de común acuerdo con el coordinador el desarrollo de todas estas reuniones de trabajo, cómo se va a ir desarrollando la reunión de trabajo. ¿Sí? Elaborar
las actas de recorrido, tiene que recabar todas las firmas de cada uno de los integrantes. Cada vez que terminemos un recorrido y levantemos nuestra acta, tiene que realizar, tiene que pedirle a los integrantes que firmen estas actas, que tiene que mantener bajo custodia todos y cada uno de los documentos que tengan relación con la comisión. Por ejemplo, el acta constitutiva tiene que tener una copia, este secretario, una copia de mi acta constitutiva de la comisión, evidencias documentales de capacitaciones que se impartan a los trabajadores en general y a la misma comisión, las actas de recorridos, los documentos que se relacionen con la comisión, todos los documentos que se relacionen de manera directa con la comisión deben estar, digamos, en resguardo del secretario de manera de copia. Es decir, toda esta carpeta que se levante en relación a qué actividades ha realizado la comisión, la debe tener el patrón. Pero el secretario debe contar con una segunda carpeta en donde se acumulen digamos, todas estas copias de evidencias de lo que realiza la comisión. ¿Ok? Esa es una de las funciones que tiene este secretario. Y los vocales, bueno, ellos más que otra cosa tienen que ser partícipes activos de la comisión, sobre todo cuando se realizan estas investigaciones, en investigar, en detectar, en colaborar con los demás integrantes, en apoyar a todas las investigaciones que se realicen, en identificar cómo es que se suscitan o identificar algunos riesgos o algunas posibles causas de accidentes. ¿Por qué? Porque normalmente los vocales, todos son trabajadores, pero los vocales son los que más están en campo o se recomienda que sean los que más están en campo porque ellos saben exactamente cómo son las condiciones del trabajo y son los que pueden decirnos de manera más, más definida cuáles son las causas o cuáles son aquellas razones que dieron pie a los accidentes. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, estas son las funciones que tienen cada uno de los integrantes de la comisión. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Ok? Bueno, vamos a ver este programa anual de recorridos de verificación que les hacía comentario hace un momento. ¿En qué tiempo deberá de integrarse? ¿Ok? Bueno, este programa anual, esta calendarización de lo que va a realizar o las acciones que va a llevar a cabo la comisión durante un año, debe integrarse primeramente dentro de estos 30 días naturales siguientes a que yo ya constituí mi comisión. Si yo hoy constituyo mi comisión, tengo 30 días naturales para realizar mi programa anual, lo que voy a realizar en un año. ¿Ok? Y posteriormente se debe realizar dentro de los primeros 30 días naturales de cada año siguiente. ¿Ok? Entonces, hay que tener claro, yo constituyo mi comisión y tengo 30 días naturales para realizar mi programa anual de recorridos de verificación. ¿Ok? Ahora, ¿qué propósito tiene que se realicen estos recorridos de verificación y cada cuánto se hace? Bueno, estos recorridos de verificación que están previstos en mi programa anual de la comisión deben de realizarse al menos con una periodicidad de 3 meses, ¿sale? De manera trimestral. ¿A efecto de qué? Bueno, primero, como ya lo hemos visto, de identificar todos estos agentes, todas estas condiciones peligrosas o inseguras, estos actos inseguros que estén en mi centro de trabajo. ¿Ok? ¿Qué otra cuestión? Bueno, también identificar e investigar las causas que dieron origen a los accidentes y a las enfermedades de trabajo que en su caso lleguen a ocurrir. ¿Ok? Y esto debe ser de acuerdo con los elementos que proporcione el patrón
y otros que se estimen necesarios, ¿ok? Es decir, el patrón debe dar a conocer a la comisión todos aquellos puntos importantes, todos aquellos elementos que puedan ayudar a la comisión a resolver estas cuestiones, estas investigaciones que se dan a raíz de algún accidente o una enfermedad de trabajo. ¿Ok? Debe de determinar justamente, o el propósito es determinar las medidas que se tienen que instaurar para prevenir los riesgos de trabajo. ¿Ok? Con base siempre, aquí hay un punto importante, con base siempre en el reglamento y en las normas que vayan o que resulten aplicables al centro de trabajo. Es decir, si yo tengo un centro de trabajo en donde se apliquen otras normas, como por ejemplo trabajos en alturas, espacios confinados, bueno, aparte de eso, tengo que identificar cuáles son estas normas para entonces instaurar las medidas necesarias que vayan acorde a estas normas. ¿Ok? Ahora, aquí hay un punto importante que hay que resaltar. Es posible que se tengan que llevar a cabo recorridos de verificación extraordinarios. Estos recorridos de verificación extraordinarios, ¿sale? Son cuando salen del tiempo previsto, es decir, de los 3 meses, ¿ok? Pero ¿cuándo puede ser que yo haga un recorrido de verificación extraordinaria? Bueno, puede ser porque ocurrió un accidente, ¿sale? O ocurrió una enfermedad de trabajo que genera, obviamente, algún tipo de defunción o algún tipo de incapacidad permanente y entonces hay que acudir a la comisión y realizar la investigación de por qué fue ese accidente o esa enfermedad. Otra de las razones es porque pueden existir a lo mejor modificaciones a las instalaciones o a los o existen algún tipo de cambios en los procesos de trabajo que requieren que la comisión acuda para si vemos algún riesgo o algo que vaya a tener como resultado algún tipo de accidente, desde ese momento se pueda prevenir. ¿Ok? O bien los trabajadores de manera directa reporten a la comisión o al mismo patrón la presencia de algún tipo de agente o algún tipo de condición que ellos consideren peligroso o que sea inseguro para realizar sus actividades, entonces la comisión acude a realizar la investigación de por qué estas cuestiones se están dando de esta manera y igual forma eh, propongo medidas para que no vuelvan a suscitarse estas condiciones que me están reportando los trabajadores de manera directa. ¿Ok? Ahora, ¿cómo voy a formalizar estos recorridos? Es decir, ¿cómo voy a tener evidencia de que yo realizo mis recorridos de verificación? ¿Ok? Bueno, pues es muy fácil registrándolos en actas. ¿Sale? En unos documentos voy a registrar todo lo que yo observe, todo lo que yo vea durante todos estos recorridos. Si existen condiciones peligrosas, condiciones inseguras, actos inseguros, todo eso yo lo voy a ir levantando en un acta. ¿Ok? ¿Y qué debe llevar esta acta o este documento en donde voy a ir plasmando todo lo que vaya observando en mi centro de trabajo? Bueno, primeramente debo colocarle el nombre o la razón social del centro de trabajo en donde estoy realizando estos recorridos. ¿Ok? ¿Ok? Eso es lo más importante. El nombre, la razón social del centro de trabajo en donde voy a realizar el recorrido. ¿Ok? ¿Dónde está ubicado ese centro de trabajo en donde voy a realizar ese recorrido de verificación? ¿Cuántos trabajadores tiene el centro de trabajo? ¿Qué tipo de recorrido voy a hacer? Si es un recorrido normal programado de cada 3 meses o si es un recorrido extraordinario.
Y si es un recorrido extraordinario, ¿en qué fecha se está llevando a cabo este recorrido? ¿Ok? Es decir, fechas y horas de inicio y de término de mi recorrido. Las áreas o el área de trabajo en donde estoy realizando el recorrido y en donde yo vea o logre identificar algún tipo de riesgo o de cuestión que amerite medidas. ¿Ok? Causas que en su caso se vayan a identificar como ya algo muy propenso a que se dé como resultado un accidente o una enfermedad de trabajo. Y algo bien importante, si yo ya detecté este tipo de cuestiones, bueno, entonces ahora tengo que ponerle cuáles son las medidas para prevenir estos riesgos de trabajo con base siempre en lo dispuesto por mi propio reglamento y por la norma que resulta aplicable a esa cuestión que yo estoy observando. ¿Ok? Eso también lo tengo que plasmar en mi acta. Otra cuestión que también tengo que plasmar es el seguimiento a todas las recomendaciones formuladas en estos recorridos de verificación. ¿Ok? El lugar y la fecha en que está concluyéndose el llenado del acta que estoy levantando en ese momento. Y finalmente debe conllevar los nombres y las firmas de todos los que integran la comisión y que acudieron a realizar este recorrido de verificación. Así es como yo formalizo o como yo tengo mis evidencias de que realmente estoy realizando estos recorridos, sean ordinarios o sean extraordinarios. ¿Ok? Aquí está. Nombre, denominación o razón social, el domicilio completo, el número de trabajadores, qué tipo de recorrido es, fecha y hora de inicio, área o áreas del centro de trabajo, los agentes, las condiciones o los actos que me están generando una cuestión o que me pudiesen generar un accidente o una enfermedad, las causas que dieron origen a una enfermedad o un accidente, las medidas que voy a tomar para prevenir que vuelvan a suscitarse, algunas recomendaciones que yo pudiese hacer, el seguimiento que le voy a dar a esa cuestión que estoy identificando, el lugar y la fecha y el nombre y la firma de los integrantes de la comisión que acudieron a realizar esos recorridos. Ahora, hay algo importante y que muy pocas veces se toma en cuenta y es la capacitación que se le debe dar a aquellos que integren la comisión. ¿Quién la proporciona y qué aspectos debe incluir? Primeramente, la proporciona, es algo muy claro, la proporciona el patrón. ¿Por qué? Porque de antemano el patrón está obligado a proporcionar la capacitación a todos sus trabajadores. ¿Ok? Pero en este caso tiene la obligación de proporcionar esta capacitación al menos una vez al año a quienes van a integrar esta comisión, ¿ok? Y a los trabajadores que en su caso se integren con posterioridad a la comisión, ¿ok? Que se integren, es decir, por primera vez de manera inmediata se les tiene que proporcionar su capacitación. ¿Para qué? Para saber qué voy a hacer, qué me va, qué va a hacer la comisión, qué voy a hacer como miembro de la comisión, cómo vamos a trabajar, qué es una comisión, ¿ok? Para que quien integre por primera vez la comisión tenga todo este conocimiento, ¿ok? Y justamente estos cursos de introducción deben contener ciertos aspectos importantes sobre los cuales hay que capacitar a, a los que integran la comisión, como cuáles, bien claro las obligaciones tanto de patrones como de trabajadores. ¿Ok? La forma en cómo va a constituirse y a cómo va a integrarse la comisión, qué responsabilidades va a tener la comisión, pero en general, y qué responsabilidades tiene un coordinador, un secretario, los vocales, ¿ok? Dentro de esta comisión y qué funciones tienen encomendadas cada uno de los integrantes de la comisión. ¿Ok? Pero no solamente eso, sino que también los integrantes de la comisión o la capacitación que se les dé debe de comprender otros aspectos. Por ejemplo, temas de seguridad de higiene o de seguridad y salud en el trabajo, medidas de seguridad y de higiene, metodologías para la identificación de algún accidente o sustancias peligrosas o inseguras, actos inseguros,
Otro punto que hay que tener en cuenta también para capacitar a los integrantes son estos procedimientos para poder investigar las causas que dan origen a los accidentes o a las enfermedades de trabajo. Es decir, es una capacitación completa, que no solamente es cómo funciona una comisión, sino también todos estos aspectos que engloban la seguridad, la higiene y la salud en los centros de trabajo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ok? Bueno, me preguntan que si se puede incluir fotografías. Sí, de hecho, el incluir fotografías te sirve a ti mucho más como evidencia de lo que estás redactando, ¿sale? De lo que estás detectando, no solamente lo redactas, sino que incluyes una evidencia fotográfica de lo que tú estás redactando, que estás observando en el centro de trabajo como condición insegura, peligrosa o un acto inseguro o peligroso, ¿sale? De hecho, es un, tenemos nosotros por ahí digamos, unos machotes en donde ocupamos justamente fotografías, ¿vale? Fotografías para tener todavía más evidencia de lo que yo estoy observando en ese momento. ¿Ok? Déjenme buscarlo y si se los puedo mostrar. ¿Ok? Permítanme un segundo, se los voy a mostrar. ¿Ok? Si ustedes pueden observar, ¿ok? Del lado izquierdo dice foto número 01. Se ve muy pequeño, pero dice foto. Se los voy a acercar un poquito más para que lo vean. ¿Ok? Dice foto número 1 y después yo hago la descripción de lo que estoy, ¿sale? Del hallazgo que yo hice. Y te sirve justamente para eso, para que tú tengas mayor evidencia y que lo que tú estás redactando o el hallazgo que tú estás describiendo sea más creíble, lo pongamos entre comillas, ¿ok? Entonces es una buena práctica el hecho de incluir este tipo de evidencias fotográficas, ¿ok? Como ven aquí, vemos la descripción, la fotografía, la descripción, qué recomendación le doy, ¿ok? ¿Quién es el responsable y quién se va a hacer cargo de esto? Y se ven, tenemos dos códigos. ¿Por qué? Porque en uno ponemos el código de seguimiento, es decir, le podemos poner que lo voy a realizar no sé, lo voy a resolver en 2 días, en 3 días, o ya está resuelto, ¿sale? Entonces, digamos que los formatos que ustedes realicen de sus recorridos puede ser el formato que ustedes quieran, siempre y cuando cumpla con los requisitos que la norma nos está indicando. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, la norma no nos menciona las fotografías,
pero es una buena práctica, sobre todo para documentar lo que estamos realizando en ese momento. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, entonces así es la capacitación, ¿vale? La capacitación es completa, no solamente es qué voy a hacer como miembro de la comisión, no es también cuestiones de seguridad y de higiene y de salud en el trabajo que ayuden a los integrantes a identificar, ¿sale? A identificar todo lo que se suscita en relación a esto en las comisiones, en los centros de trabajo, perdón. Ahora vamos a ver, bueno, ya es la parte relativa a las obligaciones como tal que tiene el patrón y que tiene el trabajador, no de manera general, sino específica en cuanto a la norma, ¿ok? Como bien se comentaba, hay una muy gran importancia de la creación de estas comisiones de seguridad y higiene en la empresa. Pero también es muy importante saber cuáles son estas obligaciones con las que tiene que trabajar el patrón y cuáles sobre todo son las de los trabajadores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque siempre debe de realizarse una difusión de esta información, tanto a trabajadores como a patrones. Normalmente en este aspecto estamos un poco perdidos y no sabemos, sobre todo como trabajadores, no sabemos cuáles son mis obligaciones. Siempre creemos que únicamente es el patrón y el patrón y el patrón. No, también como trabajador tengo muchas obligaciones, ciertas obligaciones que debo de cumplir. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son primeramente las obligaciones de un patrón? ¿Qué es lo que normalmente pide el trabajador? Quiero saber qué tiene que hacer mi patrón. Bueno, primeramente tiene que apoyar y tiene que apoyar en estas investigaciones que se realicen en cuanto a los accidentes y a las enfermedades de trabajo que lleva a cabo en general la comisión, ¿ok? Proporcionando información. ¿Qué información va a proporcionar? Diagnósticos sobre seguridad y salud que se realizan en la norma 30. ¿Ok? Todos estos diagnósticos debe proporcionarlos a la comisión. ¿Ok? Tiene que facilitarle a los trabajadores el desempeño de sus funciones como miembros, como integrantes de la comisión. ¿Ok? Tiene que tener un resguardo, ¿ok? De toda esta información que conlleva la realización de la comisión, actas, programas anuales, actas de constitución, actas de recorridos, ¿vale? Actas de investigaciones de accidentes o enfermedades de trabajo. Todo esto que conlleva o que tiene inmerso una comisión debe tener un archivo en resguardo. ¿Ok? Si existiese la figura del sindicato, bueno, hay que solicitarle que reúna a los trabajadores sindicalizados para que estos puedan hacer la designación de su representante como parte de la comisión. ¿Ok? Tiene que designar a su propio representante para formar parte de la comisión o bien eh, puede hacerlo de manera directa. ¿Ok? Constituir, integrar al menos una comisión en el centro de trabajo. Debe contar con toda esta documentación que sea relativa a todos estos incidentes, todos estos accidentes o las enfermedades que ya se hayan suscitado en el centro de trabajo. Si existen y deben existir todos estos procesos de trabajo y hojas de datos de seguridad en caso de que existan sustancias químicas en que se trabajen con ellas en los centros de trabajo, bueno, también deben ser proporcionadas a los miembros de la comisión, a la comisión de seguridad. ¿Ok? Darle seguimiento a todas estas medidas propuestas como preventivas por la comisión, difundir, que es muy importante, difundir entre los trabajadores
cómo y quiénes son los integrantes de la comisión. ¿Ok? Capacitar a los integrantes de la comisión y lo más importante, que creo que todos lo saben, que es exhibir a la autoridad del trabajo todos los documentos que esta norma 19 obliga a elaborar y a poseer al el patrón, ¿ok? Algo bien importante, muchos dicen: "Okey, si yo conformo mi comisión, ¿le tengo que enterar a la Secretaría del Trabajo?". No, yo conformo mi comisión de manera interna, hago todo interno, mis comisiones, mis recorridos, mis programas anuales, mis reuniones, todo es de manera interna, ¿ok? El único momento en donde el patrón o el centro de trabajo da a enterar todo lo relativo a la comisión es cuando se nos realiza o nos hace una visita la Secretaría del Trabajo y entonces nos solicita todo esto que la norma obliga al patrón a tener. ¿Ok? Entonces, de primera instancia es interno. Posteriormente, cuando la autoridad lo solicita, entonces sí, le doy a enterar todo lo que yo hago como comisión. ¿Ok? ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Ok? Por aquí me pregunta Adriana, en los simulacros, ¿ok? Cuando los hacen, se deben de enterar a las autoridades locales. Ujú. O puede ser solo interno en la empresa. Si tú vas a hacer un simulacro, por ejemplo, los simulacros que se realizan por la cuestión de los temblores, ¿sale? Eso es de manera interna. Se te pide que lo hagas para preparar a los trabajadores en caso de un siniestro. ¿Ok? Pero también tienes la opción de tú ir, por ejemplo, si quieres hacer un simulacro de incendio o cuestiones de cómo apagar incendios, que tú vas a bomberos, ¿ok? Para solicitar esto y bueno, haces tu simulacro, ¿ok? Pero no es una obligación, o sea, te obligan a que lo hagas de manera interna para preparar a tus trabajadores, ¿ok? Lo que se te obliga, sí. Okey, lo que se te obliga es contar con todos estos elementos, por ejemplo, señalamientos o señalizaciones, tus extintores, por ejemplo, para incendios, todo esto sí se te obliga, ¿okey? Pero los simulacros que tú hagas, puedes hacerlos de manera interna, ¿okey? Levantar evidencias, tener fotografías, videos de que estás realizando este tipo de cuestiones. Ok, es como en esta comisión. Tú lo tienes que hacer de manera interna, tienes la obligación de hacerlo, porque el día que se te realiza una visita por parte de la secretaría, entonces ahí va a haber un problema. De primera mano no, ¿sale? ¿Por qué? Porque llega la secretaría, te solicita que te llega el documento en donde dice que se te va a hacer una visita,
te realizan la visita, ok, tienes esto, ok, regreso en otra fecha. Si tú ya en esa fecha no tienes todo al 100% lo que te pide la norma, entonces ya eres acreedor a una sanción. ¿Ok? Digamos que la secretaría no llega el primer día y ese día ya te impone la multa. ¿Ok? Primero se te da el aviso de que va a llegar la persona fulanita de tal, designada para realizar la revisión de tal cuestión. Ok, perfecto. Viene la persona, se te realiza todo. Si tú no cumples es cuando ya eres acreedor a una multa. Y todos dicen, ah, es que me va a caer la secretaría y me va a poner una multa. No, primero es un aviso de que se te va a hacer una revisión. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hablar de las obligaciones, ya para finalizar, las obligaciones del trabajador. ¿Ok? Como les decía, no solo el patrón tiene obligaciones, también los trabajadores. ¿Y cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Primeramente, tienen que designar a su representante. ¿Sale? A su representante, al que va a actuar en su nombre en la comisión. Si existe, vuelvo a repetir, si existe la figura del sindicato, ¿qué va a pasar? ¿Sabes qué, patrón? Voy y le digo al representante sindical que por favor reúna a sus sindicalizados para que designen a un representante que actúe dentro de la comisión. Si no existe la figura del sindicato, bueno, entonces el patrón hace el aviso a sus trabajadores para que se reúnan y realicen la designación de un representante. ¿Ok? Pero esa es su primera obligación, designar este representante. ¿Ok? Participar como miembro activo de la comisión. Y como miembro activo, ¿qué tiene que hacer? Proponer medidas necesarias para evitar, en la manera de lo posible, estos accidentes o enfermedades de trabajo. ¿Ok? Tiene que proporcionarle a la comisión de manera conjunta toda la información que esté a su alcance. ¿Para qué? Para realizar una mejor investigación de todas estas causas de accidentes y enfermedades de trabajo. Que tiene que atender medidas preventivas de seguridad y salud y finalmente tiene que recibir y acudir a sus capacitaciones, ¿sale? O a su adiestramiento como parte de la comisión. Estas son las obligaciones específicas como miembro de la comisión, ¿ok? Como trabajador miembro de una comisión, ¿ok? Entonces, es muy importante que se lleve a cabo de verdad este tipo de comisiones porque en algunas empresas no se les da o no le dan la importancia que se debe, pero en muchos casos, si la integración de una comisión de seguridad y higiene no se realiza o no existe documentación de su existencia, el problema va a ser cuando exista una revisión por parte de la Secretaría del Trabajo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque como bien les decía, puede traer graves consecuencias de carácter económico para la propia empresa. ¿Ok? Entonces, a pesar o independientemente de todas estas riesgos o todas estas enfermedades o todos estos accidentes que se pueden suscitar en los centros de trabajo. Entonces, hay que tener muy claro esto. Y como última pregunta para ustedes, ya para finalizar, ¿ustedes qué opinan? ¿La Secretaría del Trabajo es solamente ella la que puede evaluar el cumplimiento de esta norma 19? ¿Ustedes creen que es la única que puede hacer la evaluación de esta norma en un centro de trabajo, en una empresa? ¿Qué opinan? Ok, me dice por aquí Adriana que también ella opina que protección civil. Bueno, no, ¿sale? También existen personas físicas o personas morales que son denominadas unidades de verificación, ¿sale? Estas unidades de verificación, que pueden ser personas físicas o personas morales, es decir, una sola persona o una empresa que sea una unidad de verificación, pero debe contar con una acreditación de una entidad acreditadora, obviamente, y tiene que contar también con la aprobación directa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Sale? ¿Y qué va a pasar? Bueno, que las empresas pueden contratar estos servicios, los servicios de estas unidades de verificación, para, como su nombre lo indica, verificar eh, que la norma o la evaluación de la conformidad de esta norma 19, es decir, si la estoy llevando de manera correcta o no. ¿Ok?
Cuando se realiza la visita ya directa de la Secretaría del Trabajo, puede preguntarte, ¿tiene el estudio de una unidad de verificación o alguna unidad de verificación le vino a revisar la implementación de la norma? Sí, no, no hay ninguna relevancia para la Secretaría, ¿sale? Lo único que va a hacer es constatar si lo que dijo la unidad de verificación va de acorde a lo que tú estás llevando a cabo en tu centro de trabajo, ¿ok? Pero te puede servir para por lo menos tener una visión más amplia de cómo estás implementando la norma y si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal o a medias, ¿ok? Otra ventaja es que no vas a tener una sanción. Sí vas a tener que pagar, pero no vas a tener una sanción. O sea, vas a pagar por el servicio, pero no tienes una sanción administrativa. Te puede decir cómo vas con la norma para que tú puedas mejorarla y en algún momento, si te llega ya de manera directa a la Secretaría del Trabajo, bueno, entonces ya tengas completamente y al 100% implementada tu norma y de manera correcta. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí llegamos con este tema de la norma 19. ¿Ok?